Herrera Vallejo. Roxana, Sí. un favor, ¿me vas a poner, dale? Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el equipo Dinamita y a continuación les presentaremos nuestro primer parcial de la materia de relaciones laborales. Antes de comenzar nuestro examen, debemos decir que las relaciones laborales es la forma en la que se relaciona un jefe con una persona que realiza un servicio para él. En cuanto se presenta un contrato, se inicia la relación laboral. El derecho del trabajo surge por el abuso del hombre por el hombre, o bien el aprovechamiento ventajoso del fuerte sobre el débil. La historia del derecho del trabajo no es más que la historia del hombre en la búsqueda de su progreso, libertad y seguridad. Ante dicha situación, nace la necesidad de crear diversos instrumentos de defensa de las clases más desfavorecidas, y así como los trabajadores se agrupan y crean los cimientos de las actuales instituciones laborales. Trueba Urbina cita que el derecho laboral es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales. Por otro lado, Néstor del Buen dice que el derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa e indirectamente derivan de la prestación libre, cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. El derecho laboral hace equitativos los derechos y obligaciones del trabajador y el patrón. En la revolución industrial, a causa de la maquinaria y producción en masa, el patrón explota al trabajador aumentando las horas de jornada con poca seguridad e higiene. Después de la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización del Trabajo, reconociendo los derechos de la clase trabajadora. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas, promoviendo mejores niveles de vida, trabajo permanente y desarrollo económico social. En México, quien protege a los trabajadores es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece la libertad de profesión y retribución justa. En 1917 se establece el artículo 123, el cual dice que las jornadas laborales deben de ser de 8 horas, protección del trabajo a mujeres y menores y una retribución justa. En 1961 nace la Ley Federal del Trabajo, siendo reglamentaria del artículo 123, regulando relaciones entre capital y trabajo. Roxana Herrera y les hablaré sobre las fuentes para la regulación jurídica de las relaciones de trabajo. Para esto, revisamos el artículo 17 de la Ley Federal de Trabajo, que señala que se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Concluyendo que las fuentes de derecho laboral son la legislación, la analogía, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. La legislación señala la libertad de empleo de la preferencia de los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros, la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia laboral, la regulación de los trabajadores al servicio de los municipios y entidades federativas. El artículo 123 lo divide en A y B. El A es el fundamento para la Ley Federal de Trabajo, rige de una manera general todo contrato de trabajo y determina la creación de las juntas de conciliación y arbitraje y juntas especiales. Para el B, rige entre los poderes de la Unión, es fundamentado todas las leyes de los estados de la República Mexicana y establece la resolución de los conflictos por medio de los tribunales estatales de conciliación y arbitraje, juntas de local y arbitraje. La analogía es el método por el cual una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. Los principios generales del derecho, verdades jurídicas que sirven como orientación a un sistema legal que ha prevalecido a través del tiempo y genera norma jurídica. La jurisprudencia es la interpretación de las leyes que emiten el Poder Judicial de la Federación. Esta se forma de 5 sentencias no interrumpidas por otra al contrario. La costumbre es la práctica reiterada de ciertos actos que pueden quedar plasmada en un contrato colectivo y que se convierten en un derecho que tiene el trabajador. Por último, la equidad es la aplicación de la justicia al caso concreto y significa garantizar derechos mínimos a los trabajadores y su irrenunciabilidad. Recordando que el derecho laboral es un protector de la clase trabajadora y a su vez busca el equilibrio de los factores producción, capital y trabajo, se crean los principios generales laborales, que estos son consagrados como garantías individuales y sociales en la Constitución. Estos son el trabajo como un derecho y deber, que es toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil,
mientras sean actividades lícitas a cambio de un salario. Libertad de empleo, que no podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos y acatando los derechos de terceros. Igualdad, para trabajo igual debe corresponder un salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Estabilidad de empleo, el trabajador se encuentra seguro de tener un empleo y no será privado de este siempre y cuando exista el puesto y tenga aptitudes para desempeñarlo. Aplicación de la norma más favorable para el trabajador, que de todas las diversas normas que existen deberá aplicarse la que más favorezca a este. Suplencia de la queja, cuando existe un error cometido por el trabajador en los conflictos laborales y se encuentre bajo supervisión de un juez, este mismo debe subsanarlo. Relaciones individuales de trabajo. Son las que realiza un individuo de forma aislada directamente con su patrón. Este proporciona el trabajo bajo ciertas normas y condiciones a cambio de una remuneración. El objetivo principal se trata de la virtud que tenga una persona al prestar sus servicios a otra, de forma obligatoria para poder percibir el pago de un salario. Cuando un trabajador tiene un contrato de trabajo firmado por la empresa, empieza a tener derechos y deberes que lo vinculan a ella, con el objetivo de evitar posibles malentendidos y problemas derivados de la relación de trabajo. Una relación laboral es un vínculo entre un trabajador y una empresa. Normalmente dicho vínculo se establece mediante un contrato. En la relación individual, el empleado se encuentra en un estado de dependencia o de acatamiento por parte del patrón, haciendo hincapié que el patrón es el individuo físico que usa los servicios de uno o varios empleados, y el trabajador es la persona contratada y que presta sus servicios al patrón. Un intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otras para que presten servicios a un patrón. De ahí el término outsourcing, o también llamado subcontratación laboral, en la cual un contratista o también subcontratista presta servicios a favor de un contratante, quien es el que fija las tareas a los trabajadores. Serán considerados representantes del patrón los sectores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. ¿Qué diferencia hay entre una empresa y un establecimiento? La empresa es una unidad económica que satisface bienes o servicios, y el establecimiento es la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante será parte integrante y contribuyente para los fines de la empresa. El contrato individual de trabajo es aquel que en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. Tipos de relaciones de trabajo. 1. Por obra determinada, como su nombre lo dice, ejemplo, construcción. 2. Por tiempo determinado, es decir, un periodo de durabilidad. 3. Por temporada, que no exijan la prestación de servicios toda la semana, mes o año. 4. Por tiempo indeterminado, que en su caso podrá ser sujeto a prueba, por tiempo indeterminado o que excedan de 180 días, o bien para capacitación inicial, por ejemplo, cuando el trabajador reciba un entrenamiento para operar alguna maquinaria. Requisitos del contrato del trabajador. En él deberá señalarse por lo menos nombre y firma o huella digital, nacionalidad, edad, sexo, modalidad de relación de trabajo, detallar los servicios que deberán prestarse, domicilio, horario y días de trabajo, determinar el monto del sueldo a pagar al trabajador, otras condiciones de trabajo como descanso, vacaciones, prestaciones y demás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana. Hoy les hablaré sobre qué es la suspensión, rescisión y término de las relaciones laborales. Comenzaré con la suspensión temporal. Es aquella que está dada hasta cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se haya terminado el origen de esta suspensión, el trabajador podrá regresar a realizar sus actividades laborales normales, así como reanudar la relación laboral que tenía con su empresa. Alguna de las causas de la suspensión temporal puede ser enfermedad contagiosa, incapacidad por enfermedad general del trabajador. Esto quiere decir que cuando el patrón tenga conocimiento de la enfermedad o se haya dado la incapacidad del trabajador en el IMSS, empieza a correr esta suspensión. Y ya una vez terminada la incapacidad, el trabajador podrá volver sin ningún problema. Ahora pasaré a hablar sobre la rescisión de las relaciones de trabajo. Esta no es más que la finalización de la misma, ya sea decretada por el patrón o por el trabajador, por algún incumplimiento de las obligaciones establecidas. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo clasifica de dos formas la rescisión.
Una de ellas es sin responsabilidad para el patrón y la otra es sin responsabilidad para el trabajador. Ahora bien, existen algunas formalidades para cumplir estas rescisiones laborales, las cuales son que en cuanto el patrón despida a un trabajador, deberá darle un aviso por escrito en la que diga claramente cuáles fueron las conductas o la conducta que motivaron a esta rescisión con la fecha o las fechas en que se cometieron estas. Este debe de entregársela personalmente al trabajador, pero sin embargo, si el trabajador no se presenta ahora sí que a trabajar o el patrón no coincide con el trabajador, este puede llevar el aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que hagan llegárselo al trabajador, dando al patrón el último domicilio que tenga registrado del trabajador, al fin para que el Centro Federal de Conciliación pueda darle aviso a este. Algunas de las causas de terminación de las relaciones de trabajo definitivamente son el mutuo consentimiento de las partes, tanto del trabajador como del patrón, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término y la incapacidad física o mental que puedan inhabilitar al trabajador y que pueda hacer imposible la prestación del trabajo. Bien, ahora pasaremos al punto 1.2.3, que es la jornada del trabajo y horas extras. El concepto de jornada de trabajo se refiere que es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios. Ahora bien, tanto el trabajador como el patrón fijarán la duración de la jornada sin excederlas legalmente. Existen 3 horarios de jornadas, las cuales son la diurna, mixta y nocturna. La diurna comprende desde 6 y las 20 horas, la nocturna es de 20 y las 6 horas y la mixta puede tener tanto de diurna y nocturna. Sin embargo, la nocturna no debe exceder de más de 3 horas y media. ¿Por qué? Porque si no ya pasaría a una jornada nocturna. La duración de las jornadas de trabajo es: la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Son las jornadas laborales legales. Días de descanso obligatorios y vacaciones. Son todas aquellas fechas festivas como por ejemplo el 1 de enero y el 25 de diciembre. Pago por laborar en días festivos. El patrón determinará a aquellos trabajadores que tendrán que laborar esos días festivos y que si no se llega a un acuerdo, esto se tendrá que resolver en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es aquí donde dice que los trabajadores estarán obligados a prestar su servicio con un pago independiente al salario, o sea, un salario doble por el servicio prestado, 200 pesos más, derecho a un periodo anual de vacaciones. Todo trabajador que tenga más de un año de servicios tendrá 6 días de vacaciones pagadas. Esto aumentará en 2 días laborables conforme tenga tantos años de servicio en la empresa. Para hacer mención que los 30 años de servicio, el empleado ya tendría que contar con su jubilación. Vacaciones para trabajadores temporales. Bien sabemos que es más conveniente contratar a un trabajador de temporada, ya que así nos evitaremos el pago vacacional comparado con un trabajador que presta sus servicios durante todo un año. Vacaciones pagadas por excepción. Las vacaciones no podrán ser compensadas con una remuneración, solo en el caso de que se termine la relación laboral y no haya disfrutado de sus vacaciones. Este deberá ser pagada en efectivo. Prima vacacional. Es una prestación obligatoria que controla el 25% de los salarios correspondientes al periodo vacacional del trabajador. Como ejemplo tenemos a un trabajador que gana 5,000 pesos con 2 años de servicio correspondientes a 8 días de vacaciones. 5,000 entre 30 es igual a 166.66. Por 8 igual a 1.333.28. Por 0.25, 333.32 por concepto de prima vacacional. Plazo para gozar del periodo vacacional. El trabajador tendrá derecho a sus vacaciones dentro de los 6 meses siguientes. Al cumplir su primer año de servicio, su patrón deberá entregarle una constancia con sus años de servicio y el periodo vacacional correspondiente.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rodríguez y yo les hablaré del tema del salario. El salario es la forma de pago de un patrón a sus empleados por una actividad prestada, generalmente pagándose cada sábado. Hay diferentes formas de pago, entre las que destacan por horario o por obra prestada. El salario se integra por cantidad diaria, prestaciones, primas o cualquier otra cantidad fijada. El salario debe ser pagado igualitariamente. A la misma hora realizada se debe pagar igual. El pago de salario por horario se calculará en base a una jornada laboral, mientras que por obra realizada se pagará la totalidad de la obra. Al final del año existe una remuneración llamada aguinaldo, la cual son 15 días de salario por lo menos, y su fecha límite de pago es el 19 de diciembre. El salario mínimo es la menor cantidad que recibe un trabajador por actividad realizada. Se supondría que debería cubrir las necesidades básicas del trabajador, aunque como hemos visto no es así. Cabe destacar que hay dos zonas donde se aplican diferentes pagos de salario mínimo, la A y la B. La A viene a ser la frontera y la B el resto del país. El salario mínimo no se puede ver afectado a no ser que sea una situación extraordinaria. Las actividades extraordinarias antes mencionadas son el pago de pensión alimenticia, en el cual la reducción será sometida a consideración de un juez, el pago de renta de vivienda, en donde la reducción será máxima del 10%, el pago de vivienda o Infonavit generalmente se descuenta el 1%, y en estos casos no podrá exceder el 20% de descuento, y el pago por créditos del Infonacot, el cual no puede exceder el 10%. El salario diario integrado es el valor real del sueldo de un trabajador. Se utiliza para sacar cuentas del IMSS e Infonavit. Este salario diario integrado se calcula sumando los 365 días del año, más 15 días de aguinaldo, más 6 días de vacaciones multiplicados por el 25% de la prima vacacional. El resultado se divide entre 365 y se obtiene un factor de integración mínimo. Con este podemos obtener el salario diario de un empleado. Reparto de utilidades. El reparto de utilidades o participación a los trabajadores en las utilidades, denominado PTU, es una prestación a la que tienen derecho los trabajadores sobre una parte de las ganancias que genera una empresa o el patrón durante el año. ¿Cómo se determinan las utilidades? La mitad de las utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad de acuerdo con el monto de los salarios percibidos. Es decir, el pago será repartible en dos partes iguales, por igual entre los trabajadores según los días trabajados, proporción al monto de los salarios por el trabajo prestado. Se pueden liberar del pago cuando se contraigan deudas con el patrón, pensiones y llegadas tarde al trabajo. ¿Cuándo se pagan las utilidades? La obligación se genera del 1 de abril al 30 de mayo, tratándose de personas morales, y del 1 de mayo al 29 de junio si se trata de personas físicas. Para el cobro de utilidades se tiene el plazo de un año a partir del día siguiente en que se genere la obligación. ¿Qué trabajadores cobran el PTU? Trabajadores de planta, trabajadores por obra o tiempo determinado, siempre y cuando hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea en forma continua o discontinua. Extrabajadores de planta, extrabajadores por obra o tiempo determinado, cuando hayan laborado al menos 60 días en forma continua o discontinua en el ejercicio. Trabajadores de confianza, los trabajadores del establecimiento de una empresa, trabajadores bajo régimen de subcontratación. Tienen derecho a reparto de utilidades todos los trabajadores que laboren al servicio de un patrón. ¿Qué trabajadores no cobran el PTU? Directores, administradores y gerentes generales, socios y accionistas, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días al año al que corresponda el año del pago de utilidades, profesionistas, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado y contratadores domésticos. Empresas exentas del reparto de utilidades, las que sean de nueva creación y se encuentren dentro del primer año de funcionamiento. Si han elaborado un producto nuevo, quedan exceptuadas durante los 2 primeros años. Las compañías de índole minera, siempre que sean de nueva creación, durante el periodo de exploración. Aquellas instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Las instituciones de asistencia privada también. Las relaciones laborales juegan un papel importante en el ámbito laboral, pero la mayoría de nosotros las desconoce.
al profundizar en el tema, sabemos que los derechos laborales son nuestros derechos y obligaciones, ya sea como patrón o como empleado, así como conocer los tipos de contrato que existen y por qué se da cada uno. Conocer las horas laborales, cuáles son las horas extra, cómo se pagan, etc. Conocer días de descanso obligatorio, saber a cuántos días de vacaciones tengo derecho y por qué. De igual forma, saber cuál es el salario neto en caso de un descuento, saber por qué es el descuento y a qué corresponde. Todo esto nos ayuda a poder hacer valer nuestros derechos y que no haya tranzas en una relación laboral. Ya examen. Bueno, nomás una duda. ¿El primero que habló fue Zamudio? Sí, profesor. Bueno, es que no ubiqué a todos.